responder aquellas preguntas, ya sean básicas o avanzadas, lo que sea, que tengan ahí trabadas, que le gustaría buscar una respuesta un poco más detallada para poder despejarlas. Y de paso, vamos a ver si vamos a poder operar. A ver, hay una realidad. Es viernes, no hay ningún mercado abierto, es raro que se mueva, pero si se hace una operativa scalping, la vamos a estar metiendo. Para buscar un 1 a 1, sería ideal. Ahí yo ya me marqué unas zonitas, esta verde y esta azul que tengo acá abajo. Así que bueno, vamos a estar esperando ese movimiento mientras vamos respondiendo ahí las preguntas que vayan teniendo. Así que bueno, traten de no ser tímidos, pregunten, que la idea es poder responderles a todos. Así que bueno. Veo muchos nombres que no conozco. ¿Hay alguno muy, muy nuevo que haya arrancado hace unos días, una semana? Que ponga ahí un 1 en el chat para saber más o menos qué nivel de gente de conocimientos hay hoy. Hablen nomás. No sé quién la levantó, pero hablen. Hola, ¿qué tal, Ger? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, yo tengo sobre los videos tanto grabados y en vivo que estuve viendo ciertos conceptos en los cuales yo veo que de repente los dan como asentados y yo no los entiendo o nunca los vi. Por ejemplo, una sobrecompra, no sé, una liquidación, libro de órdenes, volumen oculto, son algunas de las preguntas que tengo. Bien. ¿Vos querés saber, digamos, qué es teóricamente cada concepto? Claro, zona de liquidez o qué es el RSI. Yo sé que lo necesito para marcar, pero no sé qué significa, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque es buena pregunta, pero es bastante amplia. Y lo vamos a seccionar en dos partes, ¿ok? La primera parte va a ser sobre dónde y el por qué operamos en determinados lugares. Y la otra parte ya va relacionado a qué indicadores usamos y el por qué los usamos, ¿ok? Así que bueno, vamos a partir de la primera base. Nosotros como trader lo que buscamos es comprar y vender cualquier activo que se nos ocurra, ¿okay? Cualquier activo que ustedes quieran comprar o vender lo pueden hacer, pero es lógico que no lo podemos hacer en cualquier lado. Tenemos que comprar barato para vender caro, ¿ok? Así que sabiendo esto, nosotros tenemos que aprender a reconocer justamente dónde comprar barato y dónde vender caro, ¿ok? Y la manera que nosotros podemos ver, ¿sí? Para prever dónde poder buscar una oportunidad es básicamente con las zonas de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Nosotros sabemos que el mercado, esperen que voy a poner otra gráfica, el mercado se mueve en base al dinero, ¿ok? No es que simplemente las velas, digamos, se mueven porque se quiere mover el precio, no. Constantemente, ¿sí? En el libro de órdenes se están cruzando órdenes de compra y órdenes de venta. El libro de órdenes es básicamente donde se pueden ver estas órdenes de compra y venta. Entonces, hay mucha gente, ¿sí? E instituciones que compran y venden todo el tiempo. Ahora bien, sabiendo esto, también podemos entender de que va a haber lugares donde vaya a haber mucha más inversión y lugares donde haya muchísimo menos inversión. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar la liquidez. Que la liquidez es igual al dinero. ¿Ok? Dinero. La liquidez es dinero. Y al mismo tiempo es un imán. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de liquidez, cuando hablamos de dinero, tenemos que entender sí o sí que es un imán. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos un nivel de precio, por ejemplo, este de acá, esta línea amarilla, este es el nivel de precio, y tenemos una zona verde donde hay muchísimo interés comprador, donde hay muchísima liquidez, es decir, dinero invertido en esta zona, ¿qué les parece que va a ser el precio? Justamente lo que va a hacer, va a ir con fuerza, si es que hay mucho capital, va a ir con fuerza a tomarlo. ¿Por qué? Porque los mercados financieros es básicamente la compra y venta. Como vos compras y vendés un auto, un teléfono, lo que se te ocurra, un kiosco que compra y vende productos, nosotros hacemos lo mismo, con distintos parámetros y distintos análisis, obviamente, pero ustedes piensen eso, que la liquidez es un dinero, y donde hay dinero el precio va a ir. Entonces, ahora ya sabemos eso.
que donde hay liquidez nosotros tenemos que operar. ¿Cómo podemos aprender a identificar la liquidez? Justamente aprendiendo a identificar zonas de oferta y zonas de demanda. La oferta es la venta y la demanda es la compra, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros aplicamos esos conceptos? Bueno, hay muchísimas formas de marcar zonas de liquidez o zonas de oferta y demanda, como le quieras decir. Hay tantas formas que daría para toda una clase 1 hora y media, hasta más, ha durado algunas veces, pero están todas en la aplicación, ¿ok? Te explica cada una, como por ejemplo, vamos a poner velas pin bar, también te explica OB, que son order block, pueden ser tanto decisionales como extremos, son 2 tipos de order block, por ejemplo, tenés acumulaciones, ahí va, acumulaciones. ¿Qué más tenés? Tenés velas de indecisión, tenés Fibonacci. ¿Qué más tienen para marcar? Bueno, distintos tipos de liquidez, pero eso ya es más avanzado. No, bueno, con esas herramientas, por ejemplo, podemos estar marcando buenas zonas para poder comprar y vender. ¿Sí? No hay una que vos digas es mejor que la otra. Ah, bueno, imbalance me faltó. Vamos a agregarlo porque es importantísimo. Imbalances. No hay una que yo te pueda agarrar y decir, no, solamente opera esta porque es la que va. Eso ustedes lo tienen que ir viendo en base al análisis y en base a la experiencia. Van a ver que de todas las herramientas que tenés para marcar, te vas a sentir más cómoda con una o con otra. Pero eso viene de la experiencia y vos vas a poder decidir con cuál te gusta operar. Ahora bien, hasta ahí me siguen, ¿no? Cualquier cosa me van frenando que yo los voy leyendo. Nosotros ahora sabiendo lo que tenemos que hacer, que es básicamente comprar barato y vender caro en lugares donde haya liquidez, es decir, donde haya dinero, que podemos identificar en base a las distintas formas de marcar liquidez, como velas pin bar, order block, acumulaciones, velas de indecisión, Fibonacci, imbalances, etc. Nosotros ya tenemos una misión más, ¿sí? Que es justamente la hora de la operativa y tiene mucho que ver con las confirmaciones que también están en la aplicación. Recuerden que todo está en la aplicación y todo está en los vivos que se van haciendo. Vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos una vela pin bar, ¿ok? Acá tenemos una velita pin bar con cuerpo chico, muchísima vela, cuerpo chico, muchísima mecha, y la mecha está por debajo del cuerpo. Por ende, es una zona para poder marcar, para poder comprar. Es una zona que nos interesa para una compra. Ahora bien, ¿eso significa de que yo voy a poner una orden acá, con un stop loss por acá, o justo, o donde lo quieras poner, y un take profit, por ejemplo, por acá? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que así como nosotros podemos identificar una buena zona para comprar, hay muchísima más gente que también lo va a estar haciendo. Y hay algo que tienen que entender, que son las liquidaciones. La gran mayoría va a hacer esto. Va a haber una zona importante para comprar, va a poner una orden límite, va a poner un stop loss y va a comprar, sin tener en cuenta distintos factores que realmente influyen muchísimo a lo que es la operativa. ¿Cómo nos damos cuenta de que, Carlos? De cómo está sobrecomprado, ahora llegamos a eso. Si es eso, ahora vamos a llegar con el tema de las confirmaciones. Pero bueno, como les digo, nosotros marcamos la vela pin bar, pero no nos vamos a poner a hacer esto, porque justamente hay muchísima gente que lo va a hacer. Y hay algo que se llama liquidaciones, que viene de la palabra herramienta de liquidez, que es justamente cuando se toma toda esa liquidez que está situada en un lugar de parte de las instituciones. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, si queremos comprar en este punto, alguien nos tiene que vender. ¿Ok? Alguien nos tiene que estar dando órdenes de venta para poder decir, podemos comprar en este punto. Y tienen que entender que acá todo el mundo está queriendo ganar dinero. No cualquiera te va a vender en cualquier lugar, porque acá para hacer scalping es barato. ¿Quién te va a estar vendiendo? Entonces ahí viene la situación de las liquidaciones. Cuando muchos minoristas se están posicionando en una misma zona, ¿ok? En un lugar de interés común, donde se pueda acumular cierta liquidez, es decir, cierto dinero que sea relevante, de importancia para alguna institución o tiburón que tenga ganas de manipular el mercado, ¿qué va a ser el precio? Va a agarrar
y va a tomar todas esas órdenes, va a hacer perder a la gente su dinero, les va a tocar su stop loss, con el fin de ¿qué? De generar suficiente liquidez, ¿sí? Como para poder generar el movimiento. Porque sí o sí, para que haya una compra acá, importante, que impulsa el precio, alguien te tiene que vender. Y ese movimiento se genera en base a las liquidaciones. ¿Ok? Es muy importante entender esa parte. Y por eso mucha gente pierde dinero porque no lo entiende. Piensan que por poner una orden en cualquier lado pueden hacer plata. Cuando realmente lo único que haces haciendo eso es ponerte al mercado. Es ponerte a que justamente vengan, te liquiden, te toquen el stop loss y pierdas dinero en vez de ganarlo. Ahora que sabemos eso, tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a identificar esas liquidaciones. Tenemos que aprender a entender cuándo entrar y cuándo no al mercado. Y ahí viene de la mano de las confirmaciones que Cristian nos enseña. ¿Ok? Que son básicamente las que se dan los jueves a las 7 de la tarde. Vamos a repasarlas muy por encima para poder responder otras dudas, pues si no vamos a estar toda la clase, pero serían básicamente, primero que nada, marcar una zona operativa. Un punto de interés donde haya liquidez. Como lo hacemos con lo que acabo de explicar, velas PIMAR, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante marcar una zona operativa porque no vamos a operar en cualquier lado. Ahora, segunda parte, el precio en 15M, 15 minutos, tiene que llegar con volatilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vemos con 6M. Ahí expando un poquito, de un cacho, ahí está. Lo vemos con 6M. ¿Cómo hacemos para identificar sin, por ejemplo, análisis volumétrico, ¿sí? Solo con análisis técnico, marcando las zonas como la acabamos de marcar? ¿Cómo hacemos para identificar que es una zona realmente importante, donde hay órdenes y que realmente va a haber una liquidación y vale la pena? Justamente con la volatilidad. ¿Recuerdan los que le dije hace un ratito que el dinero, la liquidez es un imán? Bueno, pensemos en lo siguiente. Si nosotros marcamos una zona operativa, ¿ok? Por ejemplo, la vela PIMBAR esta que tenemos marcado en verde, y vemos que el precio llega así, sin intención, llega muy lento, no se ve esa clara intención del precio de venir con fuerza a buscar la zona operativa. ¿Eso qué sucede? Ya no está dando un indicio de que realmente vale la pena operar en un lugar donde el precio al parecer no tiene interés, donde no agarra volatilidad, donde no se va a producir una liquidación. Y no, justamente ¿por qué? Porque significa que esa zona no tiene la suficiente liquidez, el suficiente interés, en este caso comprador de parte del minorista, como para poder operar, como para decir, bueno, vale la pena hacer una manipulación y liquidar a todos los minoristas de acá. Entonces es muy importante esta segunda confirmación, que el precio tiene que llegar con volatilidad. ¿Por qué? Porque es justamente el indicio que nos da que hoy hay un interés para que el precio se vaya a la zona que tenemos marcada. Hay un interés para que el precio realmente vaya con fuerza. Entonces es muy importante. Si vemos volatilidad llegando a la zona operativa, significa que hay liquidez, que posiblemente pueda haber una liquidación. Y eso nos deriva a la tercera parte, que llegue sobrecomprado, sobrevendido, dependiendo qué vamos a estar buscando. ¿Y qué es una sobrecompra o una sobreventa? Bien, y ahí entra el RSI, que es la herramienta que vos preguntabas y que Carlos también estaba preguntando ahí. El RSI es la herramienta, ¿sí? Que bueno, ustedes esperen que la saco así la buscamos juntos. Listo. Tienen que ir acá arriba indicadores, ponen RSI y tienen que poner la primera, índice de fuerza relativa, ¿ok? Es una herramienta que nosotros vamos a estar identificando si el precio llega con cierta intención a lo que es la zona operativa. Nosotros dijimos que tenemos que ver volatilidad, es decir, que en 15 minutos tiene que haber volatilidad con las CIEMAS, que eso se explica en el pregrabado y también el jueves a las 7. Entonces, cuando el precio llega a esta zona, vamos a hacer de cuenta que el precio llegó a esta zona, tiene que estar, en este caso, sobrevendido, porque estamos buscando una compra. Ahora bien, ¿qué es la sobrecompra y la sobreventa? Nosotros acá tenemos la herramienta del RSI, la voy a ampliar un poquito, ¿ok? Tenemos 4 partes importantes, 3 en realidad. La primera es la línea, ¿sí? Violeta, que es un oscilador. Lo que va haciendo es medir la cantidad de velas y en base a eso saca un cálculo, una ecuación
¿Qué te dice? Dos cosas. Tres cosas en realidad. El precio puede estar neutral, sin una real intención. Fíjense que está en el medio, está entre el 70, que lo vemos acá a la derecha, y el 30, en la zona violetita. Ven que tiene un color más clarito, violeta. Eso significa que el precio está neutral, que no hay una intención, que realmente no tiene una fuerza alcista o bajista. ¿Ok? Pero también nos puede indicar otras dos cosas. Una sobrecompra o una sobreventa. Si el precio supera la línea del 70, es decir, hace esto, el precio no, perdón, la linita violeta supera la línea de 70, se posiciona por acá, estamos encontrándonos con una sobrecompra. Por ejemplo, acá. ¿Ven que la línea pasó esta parte del 70? Que podemos ver ahí a la derecha. Bueno, esto es una sobrecompra. Pueden ver que está ahí un poquito pintado en verde. Y si pasa por debajo de la línea del 30, es decir, sale del rectángulo este, nos encontramos con una sobreventa. Que la tenemos acá, mira. Acá tenemos una sobreventa. Fíjense que supera la línea del 30. Para eso estamos utilizando el RSI en primera instancia, porque más adelante lo vamos a volver a utilizar. Pero, muy importante es que cuando el precio llegue a la zona operativa, llegue con volatilidad, pero también llegue con sobreventa o sobrecompra, dependiendo del caso, en 15 minutos. ¿Ok? Ahora bien, pasado eso, ¿qué tenemos que ver? A ver si alguien sabe qué tenemos que ver. ¿Divergencia? Casi, falta algo para buscar la divergencia. Se opera al revés de la sobrecompra y eso. ¿Cómo? Sí, O sea, sería si llega a la parte de arriba, vos vendés. Y si llega a la parte de abajo, vos comprás con el RSI. claro, sí, porque si llega a la parte de arriba es sobrecompra, significa que el precio está muy sobrecomprado, que está en una zona cara, que está caro el precio, ¿ok? Que no vale la pena seguir comprándolo. Entonces nosotros buscamos la venta con sobrecompra y con sobreventa buscamos la compra. Acá. Bien, ahí ponen volumen de parada, volumen de parada. Bien, excelente. Nosotros cuando el precio llega a la zona operativa, ¿ok? Tenemos que entender algo. Y esto, aplíquenlo. Esto me lo dijo Pablo en una sesión y Uri, y cambió totalmente la forma de ver el mercado que tengo, que es básicamente, no copien y peguen, ¿ok? Tienen que entender las confirmaciones, pero también tienen que entender qué está sucediendo. Cuando el precio llega a la zona operativa, con fuerza, con sobreventa y con volatilidad, nosotros tenemos que esperar un volumen de parada. No tenemos que operar, comprar de golpe. Sería una estupidez hacer eso. Nosotros tenemos que esperar que el precio llegue, ¿ok? Con todos estos parámetros que vimos antes. Y una vez que ya está en sobreventa, en este caso, con la herramienta de volumen, que en esta herramienta acá, tenemos que ver un volumen de parada. ¿Qué es un volumen de parada? Es justamente cuando el precio se frena en un punto y genera este retroceso así. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que el volumen va a crecer muchísimo, va a crecer bastante, a diferencia de cómo venía estando. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el volumen bajo. Fíjense, si yo trazo una línea, más o menos, el nivel promedio de volumen es este, ¿ok? Viene rotando por ahí el volumen. Ahora, el precio tiene que más o menos generar un volumen, por lo menos que sea distintivo a todo el volumen que se venía generando por acá. Fíjense qué fue lo que pasó acá. No hubo un volumen de parada, pero miren, ven que acá el volumen venía bajito, 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 y acá empezó a subir. Eso significa que acá empezó a haber más negociación. Entonces nosotros lo que tenemos que esperar es que el precio llegue y nos genere este volumen de parada. Que el volumen de parada, ¿cómo lo vamos a identificar? Justamente cuando el precio frena. Cuando el precio retrocede, cuando genera este movimiento que viene bajando y ¡pum! Sube, eso significa que acá se tendrá que haber generado el volumen de parada. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Calculo que sí.
Yo si no responden lo tomo como un sí. Si no me avisan. Bien. Entonces dijimos que el precio genere el volumen. Y esa generación del volumen de parada, ¿a qué nos da comienzo? Nos da comienzo al patrón de retroceso. El otro día hablaba con uno de los chicos, que bueno, está acá, que ya tiene experiencia y él me preguntaba ¿por qué operamos de la forma que operamos? Porque lo primero que uno aprende generalmente cuando, bueno, los que vienen de otro lado ya lo saben, lo que uno principalmente aprende, lo primero de todo, es a no operar contra tendencia. Es decir, si vos ves que el precio está subiendo un montón, no te pongas a vender. Tenés que seguir esa tendencia. Pero hay un problema con eso. Porque lo inteligente es comprar barato y vender caro. Pero si el precio viene cayendo ya, no vale la pena vender. Vos tendrías que haber vendido antes de que empiece a caer, en el punto máximo del precio donde empezó a caer. Y lo mismo para la compra. Si vos ves que el precio está subiendo un montón, la oportunidad ya la perdiste. Porque vos tendrías que haber comprado en el último punto más bajo. Y entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Comprar barato y vender caro. Y eso lo hacemos con el llamado patrón de retroceso. O sea, con todas las confirmaciones, pero el volumen de parada nos indica el patrón de retroceso. ¿Por qué se genera el volumen de parada? Justamente porque cuando se genera el volumen de parada empiezan a ingresar una gran cantidad de órdenes, empiezan a cruzar órdenes en el libro, ¿sí? Y eso nos indica de que hay gente posicionada, tal que así, con sus stop loss por ahí, ¿ok? Ahí. Pueden ser un poco más arriba, más abajo, no importa. Pero hay gente posicionada con un stop loss. Vaya a saber por qué se metieron ahí, pero se metieron, ¿ok? Entonces, ese volumen nos indica justamente de que hay algo que liquidar. Yo veo a veces muchos operan sin volumen y es muy importante prestarle atención al volumen. ¿Por qué? Porque si no tenés volumen, no hay un indicio que nosotros podamos ver a través del indicador de que hay una negociación en el precio. Si no hay volumen, teóricamente no hay negociación. Entonces es muy importante tener ese volumen de parada para saber de que algo, que alguien, que un grupo frenó el precio ahí, porque pusieron sus órdenes, ¿ok? Es mucho más complejo, pero lo explico con un paréntesis así como para que más o menos entiendan por qué se tiene que generar, porque sé que hay algunos que no le dan pelota, pero sí, se tiene que generar. Y eso, ese volumen de parada nos deriva al patrón de retroceso, que es justamente esto de acá, donde vamos a estar buscando lo que comentaron antes, la divergencia. Y vamos a volver a hacer apoyo del RSI. Esperen que le voy a cambiar los colores a esto, así lo pueden ver mejor. Cachito. Uy, ¿qué toca? Ahí va. Y acá es donde entra el patrón de retroceso. El patrón de retroceso es básicamente esta formita que se genera, ¿sí? Donde el precio se frena, retrocede y liquida. Toma agua, Jerez. Sí, pero no tengo acá, me estoy muriendo. Bancamos, anda a buscar. No, pará que termine con esto porque me estoy inspirado. Se frena acá el precio y nosotros que dijimos que cuando genera el volumen hay muchos stop loss puestos por acá. Entonces, ¿qué hace el precio? Frena, retrocede justamente por esas compras y nosotros tenemos que esperar que los stop loss sean tomados. Que haya la liquidación que venimos hablando. Entonces, ¿cómo podemos identificar este patrón de retroceso? Porque no es simplemente que el precio baje. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que tenemos en el paso 3, que es que llegue sobrecomprado o sobrevendido. En este caso, si vos tenés una sobreventa, así, tenemos que buscar una divergencia. ¿Qué es una divergencia? Es como una anomalía. Es básicamente cuando lo que hace el precio y lo que hace el indicador no coinciden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar este patrón. Miren, algo así.
donde, miren lo siguiente, el precio hizo dos mínimos. Este de acá subió y generó este otro mínimo. Vamos a ponerlo en otro color. Pero miren lo que sucede en el RSI. Había generado un pico, pero cuando el precio hizo el otro mínimo, fue más alto ese pico. Entonces lo que nos indica es justamente de que hay algo, una anomalía que está surgiendo, que nos está indicando otra confirmación. ¿Ok? ¿Se entiende ahí lo que es la divergencia? Básicamente, cuando Sería una el anomalía entre el RSI y precio, las velas, o sea, mira, vamos a buscar un ejemplo en un minuto. Bien. Bueno, acá no se da el patrón. ¿Ok? No se da el patrón, pero a mí lo que me interesa es que vean la divergencia. No, pero no. Esperen, vamos a buscar uno más claro, che. Se ve que hoy no tiene ganas de mostrar. Sean pacientes, ¿ok? Bueno, miren. Este está bueno para ver. Para también entrar en discusión sobre otra cosa. Vamos a hacer de cuenta que acá hay una zona operativa. El precio llegó a este punto. Generó un volumen, que fíjense que es más alto a los volúmenes que se venían dando. ¿Ok? ¿Ven? Es más alto, destaca entre los demás. Ahí sí se puede ver. Genera el retroceso. ¿Y qué hace el precio? Vuelve a tener otro mínimo. ¿Ok? Ahí está el patrón. Pero miren lo que hace el RSI. Vamos a ampliar un poquito. Ahí. Cuando el precio llegó acá, en el primer punto donde hizo el volumen de parada, llegó el pico hasta ese punto. ¿Ok? Hasta este punto de acá. Pero miren lo que hace el precio, miren lo que hacen las velas. Genera otro mínimo. Un punto más bajo que el anterior. ¿Por qué? Porque está buscando los stop loss de la gente que se posiciona acá. Que se posicionó así. ¿Ok? Los stop loss. ¿Ok? Ahora bien, cuando el precio llega, ¿sí? Fíjense lo que pasa. El pico del RSI generó un nuevo mínimo, además de este de acá. Porque miren, acá en el precio, hizo acá, subió y volvió a generar otro mínimo. Está claro ahí la línea. Pero acá, el pico que hizo el RSI, cuando volvió a generar el mínimo en el precio, en el RSI no hizo otro pico bajista, sino que quedó más arriba. ¿Ven? Eso es una divergencia. Cuando lo que hace el precio no corresponde con lo que está haciendo el indicador. Diverge lo que hace el precio con el indicador. ¿Se entendió ahí? Bien lo que es la divergencia. Lo mismo para la compra. ¿Ok? Nada más que al revés. Por ejemplo, si vos tenés que el precio hace esto, el indicador tiene que hacer esto. El indicador es el violeta, el precio es el azul. Fíjense, el precio hace dos máximos. Esto es para venta, ¿no? El precio hace dos máximos, pero el indicador genera un máximo más abajo, por más de que el precio haya hecho uno nuevo. Entonces no es correlativo. ¿Ok? Ahora bien, volvamos al presente. Nosotros dijimos que tenemos que buscar el patrón de retroceso.
Cuando el precio, ¿sí? Buscando el patrón de retroceso, tenemos que buscar ahora la divergencia. Buscar la divergencia. ¿Dónde buscamos la divergencia? Porque nosotros venimos de ver una sobreventa, en este caso, venimos de ver una sobreventa en 15 minutos. Entonces no tenemos que ir simplemente a un minuto a volvernos locos y buscar la entrada. Nosotros tenemos que ir bajando poco a poco. Tenemos que encontrar, vamos a poner acá, encontrar la divergencia en 15M, bajar a 5M y buscarla y encontrarla también, bajar a 3M y verla y bajar a 1M. ¿Ok? Las divergencias tienen que estar en todas las temporalidades. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vos tenés divergencia en 15 minutos, te está dando la anomalía, podés bajar a 5 minutos. Bajaste a 5 minutos, tenés divergencia en 5 minutos, te está dando la anomalía, bajás a 3 minutos. Pero cuando bajaste a 3 minutos, ¿la rompió la divergencia? No hay divergencia, hay convergencia, que es todo lo contrario. O sea que si el precio está bajando y generó un nuevo mínimo y el RSI está haciendo lo mismo, está bajando y generando otro mínimo, es decir, está haciendo lo mismo que hace el precio, eso es una convergencia. Rompió la divergencia. Entonces, si en 3 minutos ya te la rompió, en 1 minuto también te la va a romper. Entonces no te va a dar la entrada. Y como la rompe en 3, la va a romper en 5 y la va a romper en 15. Entonces es muy importante ir bajando a poco. ¿Viste en 15? Bien. ¿Viste algo que puedes bajar? Joya. Andate a 5. ¿Viste algo que puedes bajar a 5? La divergencia, andate a 3. ¿Viste la divergencia en 3 minutos? Andate a 1 minuto. Y acá viene donde gatillamos. Fíjense la diferencia entre la gran mayoría de traders. La gran mayoría, ¿qué hace? Pone sus órdenes límites por un patrón y a esperar. Nosotros tenemos que ir entendiendo qué va sucediendo con el precio. Nosotros identificamos una zona donde hay liquidez, vimos que hay liquidez porque llegó con intencionalidad, con volatilidad, con sobreventa. Vimos que hubo interés en operar en esa zona porque se generó un volumen de parada que generó que el precio retroceda. Vimos que hubo una intención de liquidación porque el precio empezó a formar el patrón de retroceso, empezó a buscar los stop loss con fuerza, empezó a generar esa divergencia, dándonos otra confirmación más de que se está produciendo una liquidación. Y bueno, todo muy lindo, pero ¿dónde entramos nosotros? Una vez que viste todo eso y ya estás posicionado en M1, ¿qué vamos a estar buscando? El volumen de entrada. Volumen de entrada. ¿Por qué buscamos el volumen de entrada en 1 minuto? ¿Alguien sabe por qué buscamos el volumen de entrada? Alguno que ya tenga un poquito más de experiencia. O sea, ¿por qué gatillamos en el volumen? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? ¿O gatillan por gatillar ustedes? Lo que pasa, a mí me pasaba eso, yo antes entraba por entrar, hasta que empecé a entender por qué se daban ciertas cuestiones y me empezó a ir mejor. Están tímidos hoy. Tan tímido, o nadie sabe, también puede ser. No pasa nada, se pueden equivocar, no, nadie los va a retar. No tengo idea ni lo que es volumen, volumen oculto, ni volumen de entrada. Bueno. Es porque se terminaron los stop loss. Va por ahí. Sí, o sea, sí. No, entiendo lo que vos decís, está mal planteado, pero sí. ¿Nadie más? ¿Están todos tímidos? ¿Nadie sabe? Yo sé que yo veo algunos nombres que tendrán que saber. Pero sé que están tímidos. Bueno, lo voy a decir igual. Nosotros en el volumen de parada, ¿qué identificamos? Ahí pone liquidez, tiene que ver. Nosotros en el volumen de parada identificamos que se activaron órdenes, que hubo un cruce de órdenes, ¿ok? Donde hubo un movimiento, ¿ok? Nos muestra que ingresa capital, hará cambiar el precio. Bueno, sí, está bien la idea.
poquito más complejo, pero sí. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ahí lo que comentaba, no sé quién habló por el micrófono, volumen, mencionó lo que es volumen oculto. Nosotros nunca vamos a ver el volumen oculto, salvo que tenga información como Cristian. Pero lo que sí podemos ver es cuando se está haciendo el cruce de órdenes de los stop loss. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que nosotros decíamos que para comprar alguien nos tiene que vender? Bueno, todos los stop loss que se posicionan, ¿sí? Que están siendo tomados, se llaman órdenes de sell stop, ¿ok? Entonces, lo que genera ese sell stop es la liquidez como para poder entrar al operativo, como para indicarnos de que están siendo tomados esos stop loss. Entonces, si nosotros en un minuto vemos que se genera una vela grande, ¿sí? Una vela grande que se distingue, ¿ok? Que podemos entender que está liquidando, que está tomando los stop loss y nos da un volumen alto, el volumen de entrada tiene que ser como mínimo del 30% del tamaño del volumen de parada. Es decir, si nos da un volumen que distingue como el volumen de parada, podemos entrar en un minuto. Ahí es donde gatillamos, porque es justamente donde estamos observando que está tomando los stop loss. ¿Ok? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Por ejemplo, bueno, no creo que encontremos ejemplos porque no. A ver, creo que acá se dio. ¿Tiene que ser el 30% de qué? El 30% del tamaño del volumen de entrada. A ver si te encuentro un ejemplo, te muestro. Paciencia, ¿eh? Ya sé que esto ya lo revisé, pero estoy viendo a ver si se me escapa algo. Pero la verdad que el bicho últimamente está aburrido. Vamos a ser sinceros. Bueno. Este es un poquito complejo de ver, pero se dio igual. Miren. Ponele que acá el precio frenó. Generó el retroceso. Estaba sobrecomprado. Poquísimo, pero estaba. Y vino y liquidó. Lo está dando el patrón. Ahora bien. Esto es un caso práctico. No está muy bien planteado. No es algo donde hubiera entrado, pero es un caso como para mostrarles. Acá el volumen. Vamos a hacer de cuenta que el volumen fue distintivo. ¿Ok? No lo fue acá, pero vamos a hacer de cuenta. Vamos a hacer de cuenta que el volumen fue de este tamaño. ¿Ok? El volumen de esta vela, el volumen de parada fue de este tamaño. Vamos a ponerlo en gris. Bueno, fue de ese tamaño. A lo que me refiero con mínimo el 30% es que el volumen de entrada, que fue el que se dio acá, ¿ok? Que fue el que se dio en esta vela, fíjense, es más del 30%. El 30% me refiero, o sea, esta es la mitad del volumen, vos más o menos, no hace falta ser tan exacto, es más o menos, ojo, porque tiene que ser un volumen relevante. Si es a la mitad del volumen, más o menos el 30 va a ser esto. ¿Ok? Y fíjense que el volumen ese prácticamente llega casi a la zona de mitad del volumen ficticio que acabamos de crear acá. Entonces, como supera el 30% y está dentro de la zona donde nos interesa operar, porque acá se frenó el precio y acá a nosotros nos interesa operar con el patrón de reversión, con una divergencia, que está media rota acá, pero bueno, vamos a tomarla como válida. Fíjense que está ahí, justito, se generó un nuevo pico, un nuevo máximo en el precio, pero los picos están iguales, eso también es divergencia. Generó el volumen de entrada y acá tendrás que haber entrado. ¿Ok? Acá tendrás que haber gatillado. Así. Acá con 400 pips de stop loss. Y fíjate lo que hace a continuación el precio. Se va con el primer impulso hasta casi un 1-3. ¿Ok? Eso es lo que nosotros buscamos operar. Cuando se liquidan los que entraron acá, con la flecha verde, cuando acá entraron todos, nosotros donde entramos, acá, donde ya perdieron su dinero. ¿Ok? Esa es la diferencia del por qué cuando el precio cae nosotros compramos y cuando sube nosotros vendemos, a diferencia de lo que hace la gran mayoría.
¿Se entendió? Creo que quedaron bastante claras las explicaciones. Igual esto también está el jueves. Hay un link dando vueltas ahí en el grupo. Que también está grabado esto lo pueden repasar, porque queda grabado. Pero bueno, creo que quedó bastante claro. Hay una pregunta. Si le quieren sacar captura a esto, lo pueden hacer. Aprovechen ahí. Pero bueno. Gracias, Jere. No hay de qué. Carlos, levantaste la mano, puede ser. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eres cortito, mira. En la parte de ahí donde marcaste la divergencia en el gráfico, nos mostraste donde era una sobreventa, Sí. se me quedó una pequeña duda. La sobreventa tiene que estar, digamos, por debajo del 30, perdón, sí, la sobreventa, por debajo del 30 en todo el largo de la divergencia o con solo un pico que muestre ya está sobrecomprado. No sé si se entiende. O sea, cuando el precio llegue en la sobreventa, vos decís si puede ser un piquito así, o si sí o sí tiene que ser algo más grosso, por ejemplo así. ¿Eso decís vos? Yo digo que si tiene que estar, ¿viste el largo de la divergencia completo o con que sea un solo pico así o como este ejemplo que pusiste ahí, ya se toma como que está sobrecomprado? Ya a partir de que el precio supera, así sea un piquito, está sobrecomprado. Ahora bien, hay que entender algo. Si vos ves que simplemente es un piquito así chiquito, mira, si vos ves que es un piquito como este, mira, vamos a buscar uno así. Mira, acá el precio genera un piquito. Ahí ya está con una sobrecompra, en este caso. Lo mismo para sobreventa, ¿no? Pero este piquito, por más de que el precio llegue, ponele ahí, que llega ahí, y te genere el patrón, por así decirlo, a la hora de que vaya a liquidar, no lo va a respetar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la divergencia nosotros lo tenemos que buscar dentro de la sobrecompra o de la sobreventa. No lo podemos buscar acá adentro, ¿ok? Es decir, que tanto cuando se frena el precio, tiene que haber una buena sobrecompra o sobreventa, como por ejemplo acá, y el precio para cuando da la liquidación, cuando buscamos la entrada, ahí sí puede ser un piquito. Ahí sí puede ser un piquito. Porque tal vez sube un poquito, pero acá ya te está dando la divergencia. Dentro de lo que es la sobrecompra o sobreventa. Podés entrar, por ejemplo, si no está sobrecomprado y sobrevendido, por ejemplo, acá. Y como poder podés, pero generalmente, por experiencia, suele dar por lo menos un pico. Entonces, cuando ya te está dando el pico, te está dando el indicio de que está la anomalía bien marcada. Ahí buscas el volumen de entrada y recién ahí entras. Pero como te digo, el piquito se puede dar cuando estás buscando entrar. Cuando recién estás viendo la divergencia y ves que es un piquito ínfimo, como por ejemplo este piquito es chiquito. Fíjate que acá la divergencia la doy igual. Calculo, a ver, vamos a ver el precio. Fíjate, acá la divergencia la dio igual. ¿Ok? Para que no encuentre la herramienta. Acá la divergencia, si te pones a ver, la dio. Porque los piquitos van para abajo y acá el precio va para arriba. ¿Ok? Pero fíjate, es muy ínfima esa sobrecompra en este caso. Y fíjate lo que hace el precio. Por más de que acá te dio la entrada, en esta vela te dio literalmente la entrada, la reacción de qué fue. De unos 150 pips y siguió su rumbo. ¿Por qué se debe esto? Porque liquidaciones hay todo el tiempo. Pero no todas las liquidaciones valen la pena operar. No es lo mismo una liquidación que te da 1000 pips que una liquidación que te da 100, 200. ¿Ok? Entonces, como te digo, lo ideal es que se note bien esa sobrecompra y esa sobreventa. Que la veas bien marcada y que puedas distinguirla de los demás piquitos que se van dando. Por lo menos en el punto de parada. Después, si se da un piquito
en la entrada es válido operarlo, y ahí sí lo puedes operar. Pero por lo menos cuando el precio se frena, tiene que estar bien marcadito para que lo puedas ver. Por lo menos al principio. Después, viendo otras cosas, puedes ir ingeniándotelas con otras herramientas. Pero al principio sí. ¿Se entendió? Clarísimo, pa. Muchas gracias. Qué bueno. Bien. Vicky, considerando que el bicho no se quiere mover, no creo que lo podamos operar. Yo acá marqué esa zonita, pero mira, ahí ya está entrando la zona, pero ni siquiera nos está dando una sobreventa en una sobreventa en 3 minutos como para poder buscar algo. Si agarra un poco de volatilidad, podemos ver de meter una operativa scalping. Pero lo veo dudoso. Ojalá que sí, ojalá que se pongan las pilas para poder mostrarle bien las confirmaciones. Pero bueno, mientras tanto, ¿tienen alguna duda más? Que quieran despejar. O están tímidos. Están un poco tímidos hoy, pero bueno. Sabes que se me congeló tu pantalla, Jerez. ¿Esta? Del Trading View. Ahí está. No la estoy moviendo. Estoy esperando a ver si alguien quiere ganar de preguntar. Me pareció, digo, no puede ser, se quedó quieto. Sí, no, es que no hay nada. O sea, Sí, está tranquilo ahora. está muy tranquilo. Por eso les digo, si tienen alguna pregunta más, excelente, la respondemos. Y si no, bueno, se aprovechó ahorita explicando las confirmaciones. Creo que quedó bastante claro. La pregunta muy importante. ¿Ya está Sí. el cambio de tendencia? ¿Cómo? ¿Ya está el cambio de tendencia? No creo. No creo todavía. Está dudoso, con toda la mecha, todas las velas aquí soy rara. ¿Sabes por qué no creo? Porque Fíjate acá estaba la zona de Christian y por cómo llegó a la zona, no desapareció el volumen. Igual creo que lo dijo bien en Discord, ¿no? Sí, cambió sola de zona porque no había más, no había cosas, no había volumen. Creo que hoy lo había puesto. Que estaba analizando para cosas. Y lo que yo estuve mirando así, recién al 103, 104, ahí hay 1500, 1600. Pero no sé. ¿Lo viste en dónde lo viste? En una aplicación que me pasaron unos muchachos ahí del Discord. ¿Tensor Chart? Pará, te digo. CoinGlass. Me pasaron muchachos del Discord. Y después en Binance también está. Sí. Bueno, ¿qué sucede, chicos? Y esto ténganlo en cuenta. ¿Cuál es la ventaja de un análisis volumétrico como el que hace Cristian con data? Es que él puede ver la cantidad de órdenes que realmente están puestas en un lugar. Pero ¿qué sucede? El mercado se mueve en base al sentimiento del minorista, se mueve en base al sentimiento de la gente sobre comprar o sobre vender. Hay mucha gente que está comprando acá lo loco, ¿ok? Que está comprando carísimo, porque es caro comprar ahora mismo, casi unos $100,000. Pero también hay mucha gente queriendo vender. Pero, ¿qué sucede? Vamos a lo que dije hace un ratito. Todos aprenden y la gran mayoría sigue el sistema de seguir la tendencia. Si está subiendo, no vendas. Entonces, capaz que ponen todas esas órdenes como Cristian pasó, pero cuando el precio llega con fuerza, se cagan y la sacan. Entonces, todo ese volumen, toda esa cantidad de órdenes de ventas que valía la pena liquidar, desaparecen. Y si desaparece el dinero a liquidar, va a desaparecer el volumen de oculto. Es decir, van a desaparecer esas intenciones de liquidar y de generar movimiento. Que fue lo que sucedió con la zona de Cristian. Por dos cuestiones. Primero, por lo dijo Cristian. Presten atención y siempre hagan caso. Y segundo, porque si vos te vas a temporalidades bajas y prestás atención un poco a lo que hizo el precio, no dio una confirmación clara. Dio una acá, dio otra acá
Pero ya después, esto es todo minorista, esto no es una liquidación. Todo eso es minorista y todo eso también. ¿Ok? ¿Por qué? Por el movimiento que hizo el precio. Acá no hubo una liquidación real. ¿Qué significa eso? De que el volumen se habrá movido a más arriba. Que las posiciones de ventas se habrán movido. ¿Por qué? Por pánico, porque no sé, por lo que sea, se movieron. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Puede ser que el precio empiece a bajar? Sí, puede pasar, porque hay una realidad. Tal vez no hay tanto interés de liquidar para arriba y empieza a bajar, pero por cómo está el precio y por lo que viene haciendo, y seguramente se habrá formado otra zonita acá arriba, que hay que esperar que Cristian las comparta, ¿ok? Y si el precio va con intención de liquidar y los minoristas no tienen miedo y dejan las órdenes, ahí cuando haya la liquidación, ahí va a haber el cambio de tendencia. Porque el cambio de tendencia ocurre cuando el market maker lo decide. El movimiento lo mueven las instituciones. Si va a subir, lo van a subir las instituciones, y si va a bajar, lo van a bajar las instituciones. Pero ellos no van a vender en cualquier lado. Ellos, para que genere el movimiento y que ganen dinero, primero tienen que aniquilar a todas las posiciones de venta, o la gran mayoría, para que se genere esa venta, y luego por FOMO y por miedo, por pánico, generar de que todos los demás empiecen a vender en un punto que no vale la pena vender. Porque si vos estás vendiendo acá, el precio baja, rompe la estructura, se apoya, acumula y vuelve a bajar, todos los que estaban queriendo comprar se van a cagar las patas, van a asegurar el break-even, van a dejar sus órdenes abiertas, hasta le puede llegar a bajar el apalancamiento para que quede el stop loss más largo, muchos van a empezar a vender por pánico, y eso que va a hacer de que el que vendió acá, todo el movimiento sea de acompañamiento. Porque no es que cuando el institucional vende acá, todo el movimiento lo genera y vende acá. No. No es que vende en todos lados. El institucional vende cuando nadie más vende. Y cuando ya tiene su posición puesta, empieza a generar pánico para que todos los que estaban comprando empiecen a vender. Y eso genera el movimiento. Que pasó lo mismo con la compra. Cuando nosotros compramos acá, cuando se mandó la señal en los $66.000, que fue por acá, miren. Vamos a otra gráfica, pues está todo rayado. Cuando se mandó acá la compra, era un punto donde no todos tal vez iban a comprar. ¿Ok? Era un punto donde tal vez no todos iban a estar posicionando. Pero las instituciones liquidaron acá, ¿ok? Liquidaron todas las personas que se habían posicionado en este punto. Vamos a ponerlo en negro. Y acá compraron. El precio tuvo una reacción. Pero todo este movimiento aparte, que generó un vacío gigante, porque si lo ponemos a ver, fíjense que todavía no retrocedió el precio. Tiene que retroceder tarde o temprano, va a bajar sí o sí. Todo eso fue FOMO. Porque la oportunidad estaba acá, en los 66.000, no estaba en los 85.000, como muchos compraron ahí. Entonces hay muchos que por FOMO compraron y dejaron sus stop loss puestos. Por acá, no importa. O hasta tal vez ya aseguraron en break-even. Pero todo eso es liquidez que, cuando se genere la liquidación de ventas acá, recuerden esto siempre, no solo liquida para un lado. Si liquida para un lado, va a liquidar para el otro. ¿Y cómo? Cuando nosotros vendamos en este punto y no se la pierdan, el precio va a empezar a caer. Va a haber pánico. Todos van a empezar a vender. Y todas las posiciones de compras que generaron todo este FOMO acá, van a empezar a ser tomados los stop loss, van a empezar a ser tomados los break-even, ¿sí? Van a empezar a vender antes de tiempo, porque van a ver que el precio está bajando y por no querer perder dinero van a vender y van a generar aún más caída. Y toda esa caída de retroceso que el precio de Bitcoin sí o sí tiene que dar, por lo menos hasta la zona del 50% para confirmar el fractal alcista, lo va a tener que dar hasta los $83.000.
Aprox. Puede ser más, puede ser menos, pero lo tiene que dar. Tiene que tomar esa liquidez. Si es que se mantiene, obviamente, ¿no? Porque puede aparecer como puede desaparecer. Pero ahí es cuando vamos a ver el cambio de tendencia. Cuando se genere la liquidación, cuando se den las confirmaciones, cuando el precio empieza a caer y cuando empieza a haber pánico. Va a haber pánico, va a caer el precio, va a haber oportunidad, va a empezar el FOMO y va a volver a subir seguramente. Pero bueno, hay que ser pacientes y disciplinados. No vale la pena operar en cualquier lado. Vale la pena operar si hay confirmaciones. Eso es lo que vale la pena. Sí. Mandaron del sistema, no sé, una sesión de scalping. Igual me parece que se habrá completado la sala. Recién ahora me estoy dando cuenta. A las 21, 2 horas mandaron. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya pasó la horita que normalmente tenemos. Así que vamos a cortar acá y vayan a aprovechar la sesión de scalping, chicos. A ver si pueden meter una operativa. Así aprovecho y voy a tomar agua que me estoy muriendo. Así que bueno, puede ser que sea una operativa. Si empieza a bajar, que tiene pinta, se puede dar una operativa por acá. Ahí casi Tal vez toca. ahí, o tal vez un poco más abajo. Ahí, a mí casi me toca la zona que yo marqué. Bien. Por eso, se puede dar. Hay liquidez cerca. Así que bueno, gente, nos vemos. Gracias por estar ahí presentes un viernes a la noche estudiando. Y bueno, nos vemos el lunes. El lunes hay otra sesión a las 9. Así que bueno. Chao, buen fin de...